Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. A nombre de Don Sabio y este es su servidor, el profesor Denis Paguaga, la bienvenida a esta clase de Ciencias Sociales correspondiente a noveno grado. Acompáñennos. Y bueno, vamos a conocer cuáles serán las expectativas de logro para esta clase de hoy. Y son las siguientes. Número uno, vamos a mencionar las principales culturas o imperios que formaron la Mesopotamia. La Mesopotamia, que es considerada la cuna de la civilización, ¿verdad? Vamos a estar hablando de ella y de las principales culturas que formaron esta enorme civilización de la Mesopotamia. También, número dos, segunda expectativa de logro es valorar los aportes culturales de la antigua Mesopotamia a la cultura occidental. Vamos a estar entonces mencionando y también valorando esos aportes que esta civilización hizo a la humanidad. Y tercero, caracterizar la cultura hebrea, persa y fenicios, ¿verdad? Vamos a estar también caracterizando esas culturas y también sus principales aportes a nuestro mundo. Así que esas serán las tres expectativas que al término de esta clase esperamos lograr juntos. Vamos entonces a presentar el tema. Aquí lo tenemos. El tema es civilizaciones de la antigüedad. Vamos a hablar hoy de las civilizaciones de la antigüedad, las principales civilizaciones que se han formado, ¿verdad?, desde los tiempos de la antigüedad y que han sido como la cuna, ¿verdad?, de nuestro mundo, ¿verdad? Y que con sus aportes culturales han sido de mucha influencia, ¿verdad?, en nuestra vida. Así que vamos a partir de esta pregunta: ¿cuáles fueron esas principales culturas o imperios que formaron parte de la Mesopotamia? Bueno, pues si vamos a hablar de la Mesopotamia, ¿verdad?, es descubrir un sinfín de culturas, ¿verdad? Culturas, reyes, ciudades, estado, guerras, en fin, hablar de la Mesopotamia es hablar prácticamente de la cuna de la humanidad, ¿verdad? La Mesopotamia fue una inmensa región que estuvo conformada, ¿verdad?, por varias culturas, imperios y pueblos, ¿verdad?, que habitaron esta enorme región, ¿verdad?, conocida como la Mesopotamia, en el continente asiático, ¿verdad? A lo largo de los siglos, ¿verdad?, se formaron varias culturas o imperios ahí en esa región de la Mesopotamia, y entre ellos podríamos mencionar, por ejemplo, los sumerios. También están los acadios, los amorreos, los babilonios, ¿verdad?, los asirios, los persas, ¿verdad? Todos estos grupos, estos pueblos, culturas, conformaron lo que se conoce, ¿verdad?, la región de la Mesopotamia, que es prácticamente considerada la cuna de la humanidad, ¿verdad? La cuna cultural de nuestro mundo de hoy, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces ahora a conocer dónde se ubica, ¿verdad?, la Mesopotamia, esta región de la Mesopotamia antigua. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? La Mesopotamia antigua está localizada entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿verdad? Y se considera pues la cuna de la civilización, ¿verdad?, humana, prácticamente. Entonces, importante, ¿verdad?,
conocer, ¿verdad?, dónde se ubicó esta enorme región cultural conocida como la Mesopotamia, ¿verdad? Entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿verdad? Ahí se ubicó, ¿verdad?, en la ribera de estos ríos, ahí esta enorme civilización. Y bien, en la antigua Mesopotamia, pues se dividió, ¿verdad?, en muchos pueblos, ¿verdad? ¿Cómo se dividen esos pueblos de la antigua Mesopotamia? Bueno, podemos hablar que en esa enorme región de la Mesopotamia, al haber una gran variedad de pueblos, ¿verdad?, podemos dividirlos en dos grupos, dos grandes grupos. Unos eran, por ejemplo, los sedentarios y los otros, los nómadas, ¿verdad? Entendiendo que los sedentarios pues eran los pueblos que estaban establecidos en un solo lugar, ¿verdad? Y los nómadas eran poblaciones, culturas de personas que iban de un lugar a otro y no tenían un sitio fijo para vivir, ¿verdad? Entonces, esos son los dos grandes grupos de población que podemos identificar en lo que es la antigua Mesopotamia, ¿verdad? Los sedentarios, que fueron los pueblos, las grandes ciudades que se formaron, ¿verdad? Y los nómadas, que eran grandes cantidades de población que estaban en constante movimiento, ¿verdad?, de un lugar a otro dentro de toda esta región, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar entonces, y ahora tenemos aquí cuáles fueron los principales inventos o aportes, ¿verdad?, de la Mesopotamia al mundo, ¿verdad? Vamos a ver algunos de ellos, por ejemplo, ¿verdad? Hay mucho que agradecerle, ¿verdad?, a esta enorme civilización, ¿verdad?, tanto en lo cultural como en los avances técnicos que desarrollaron estos pueblos y que han trascendido e influenciado, ¿verdad?, en la actual cultura occidental europea, y pues son el origen de nuestra forma de pensar, de vivir hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, entre los grandes aportes podemos mencionar la rueda, algo que para nosotros es tan sencillo, ¿verdad? A la humanidad le llevó muchísimo tiempo poder inventarla, ¿verdad? Y precisamente la rueda, la polea, es uno de los grandes inventos de la Mesopotamia, ¿verdad? Las primeras ciudades también, aquí nacen las primeras ciudades, que se les conocía también como ciudades-estado, porque cada ciudad estaba gobernada, ¿verdad?, por decirlo así, por un presidente, por un gobernante. Eran independientes unas de otras, así como las polis griegas, por ejemplo, ¿verdad? También se les debe a ellos el aprovechamiento de los recursos naturales, ¿verdad? El bosque, el agua, el suelo, todos los recursos naturales. Ellos son como los grandes iniciadores, ¿verdad?, de el dominio sobre la naturaleza para aprovecharla a nuestro favor. También las matemáticas. Las matemáticas es otro de los grandes aportes de la Mesopotamia, así como también la escritura, ¿verdad? Son, pues, por decirlo así, entre ellos los principales aportes, ¿verdad? La escritura, que en los primeros tiempos pues era una escritura jeroglífica, ¿verdad?, con signos y figuras, como podemos ver aquí, ¿verdad? También el arado, ¿verdad?, el arado con animales, con bueyes, también ese es un aporte de la cultura mesopotamia, que significaron enormes avances para la civilización, ¿verdad? Cosas que para nosotros hoy en día son tan sencillas, para la humanidad significó un paso gigante, ¿verdad?, en el desarrollo cultural. ¿Quiénes fueron los hebreos y dónde se asentaron? Vamos a ver entonces, hablar un poco sobre los hebreos, ¿verdad?
que como todos sabemos, ¿verdad? Era un pueblo de nómadas, o sea, no tenían así un lugar fijo, no tenían su propio territorio donde vivir, y aparecen en Asia anterior, alrededor del siglo XIII antes de Cristo, ¿verdad? Y se asentan en lo que es la zona de Palestina, al sur de Fenicia, ¿verdad? Aquí tenemos Fenicia, y toda esta parte que se ve aquí en rosado sería lo que se conoce como la cultura hebrea, ¿verdad? La región hebrea, ¿ya? Y bueno, pues sabemos que según relatos de la Biblia, del Viejo Testamento, pues los hebreos sufrieron a manos de muchos grupos, ¿verdad? Que los tomaban como esclavos, tanto los egipcios, ¿verdad? Recordamos la historia de Moisés, cómo libera a su pueblo de la opresión que está sufriendo en Egipto, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entre los grandes aportes de los hebreos a la humanidad, por ejemplo, está el monoteísmo, ¿verdad? A ellos se les atribuye el monoteísmo precisamente porque ellos creían en un solo Dios, ¿verdad? Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, a ellos se les atribuye, ¿verdad? El monoteísmo porque, pues, en ese tiempo habían culturas que creían en varios dioses. Sin embargo, los hebreos impulsan fuertemente el monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Otro de los grandes aportes de la cultura hebrea a nuestro mundo es la Biblia, ¿verdad? La Biblia, que ya sabemos, ¿verdad? Que significa libro o conjunto de libros, ¿verdad? Y que por su contenido religioso, filosófico y literario es considerada la obra más hermosa de la humanidad, la Biblia. Entonces son entre otros de los grandes aportes de la cultura hebrea a nuestro mundo, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, vamos a continuar entonces hablando sobre los persas. ¿Dónde se ubicó el imperio persa? Bueno, pues como podemos ver aquí, ¿verdad? Persia fue una enorme región, ¿verdad? Ubicada en lo que es el sureste de Asia, ¿verdad? Sureste de Asia, esta parte de aquí, ¿verdad? Entre el mar Caspio, que es este, y el Golfo Pérsico, que es este que tenemos acá, ¿verdad? Aquí se ubicó lo que es el imperio persa, ¿verdad? Que sabemos que fue un imperio muy fuerte, con un gran ejército, ¿verdad? Y que se expandió por muchos lugares, ¿verdad? Y que actualmente el territorio, ¿verdad? Núcleo donde se ubicó el imperio persa es lo que hoy conocemos como Irán, ¿verdad? El país de Irán. Muy bien, su nombre fue gradualmente utilizado por los griegos clásicos, ¿verdad? Y también por el mundo occidental para aplicarlo a toda la llanura iraní. Entonces, los propios iraníes la habían denominado durante mucho tiempo Irán, ¿verdad? Que quiere decir tierra de los arios, ¿verdad? Toda esta región de aquí, ¿verdad? De la cultura aria. Muy bien, entonces, entre los aportes que podíamos mencionar de los persas al mundo, bueno, pues, por ejemplo, en la arquitectura y construcción, ¿verdad? Los métodos que ellos usaron para hacer sus obras arquitectónicas y sus construcciones, ¿verdad? También ampliaron el comercio de tipo oferta y demanda, ¿verdad? También eso se lo debemos a los persas. La utilización del sistema de correos, bancos, ¿verdad? Y dinero físico, ¿verdad? También es otro de los grandes aportes de los persas. La aplicación del tecnicismo en la agricultura, ¿verdad? El tratar de utilizar mejores técnicas más eficientes en los cultivos,
aplicación de métodos colectivos para recolectar frutas, ¿verdad? Para hacerlo mejor y en menos tiempo. También crearon los primeros canales para transportar agua y fluido. Y esto es bien importante porque construyeron sistemas de irrigación, ¿verdad? Con esto. Entonces ellos nos dan ese aporte, ¿verdad? De cómo construir canales, ¿verdad? Para poder llevar agua a lugares donde no la hay. Y la creación de manuscritos, ¿verdad? Y pinturas son algunos de los aportes de los persas al mundo, ¿verdad? Muy bien, ¿dónde se ubicaron los fenicios? Vamos a hablar ahora de los fenicios y en qué se destacaron, ¿verdad? Que es otra de las culturas muy fuertes, ¿verdad? De la Mesopotamia. Bueno, los fenicios vivían en la costa septentrional sirio-libanesa. Al observar un mapa, por ejemplo, en esta región, podemos comprobar, ¿verdad? Que la posición geográfica se puede, de su país, ¿verdad? Los caracteres naturales del territorio y la propia habilidad de sus habitantes fueron determinantes para impulsar a los fenicios a buscar rutas marítimas, porque ellos precisamente, Fenicia se ubica en todo lo que es la costa del Mediterráneo. Entonces eso pues los lleva a desarrollar una enorme marina mercante, ¿verdad? A través de todo el Mediterráneo. Bueno, pues expanden y desarrollan enormemente, ¿verdad? Las empresas navales, ¿verdad? Los fenicios, entre otros de los inventos también que les debemos a los fenicios, el haber inventado el alfabeto, ¿verdad? El abecedario, es un invento de los fenicios, ¿verdad? También construyeron las primeras barcas, como estábamos observando aquí, ¿verdad? Los primeros barcos mercantes y de guerra, también buques de guerra. Fueron los más grandes navegantes de la antigüedad, ¿verdad? Los fenicios. Entre otros de los aportes, crearon industria y levantaron fábricas y talleres también. Es otro de los grandes aportes de los fenicios, ¿verdad? La creación de la industria y por ende las fábricas, ¿verdad? Talleres para elaborar productos, ¿verdad? Que en ese tiempo pues eran manufacturas, ¿verdad? Hechas a mano. Los fenicios también tuvieron un importante desarrollo, ¿verdad? En la estética a través del arte. También se impulsó mucho el arte. Así que son entre otros de los grandes aportes que los fenicios le han dado a la humanidad. Muy bien, pues hemos llegado a la parte final de esta lección que vamos ahora a evaluar a través de unas preguntas, ¿verdad? Que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Qué culturas o imperios habitaron Mesopotamia? Podría mencionar algunas de ellas, ¿verdad? Que la región de la Mesopotamia estuvo integrada por varias culturas, ¿verdad? Imperios o pueblos, ¿verdad? Entre ellos, ¿cuáles podemos mencionar? Número 2, menciona algunos aportes de la antigua Mesopotamia a la cultura occidental, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los mayores aportes que nos dejaron esta gran civilizaciones o este grupo de imperios, ¿verdad? Conocidos como la antigua Mesopotamia? Y tercero, mencione algunas características de los principales aportes, mejor podríamos decir, ¿verdad? De los persas, ¿verdad? Entre los principales aportes de los persas, los fenicios y los hebreos, ¿verdad? ¿Cuáles han sido sus principales aportes? Podría mencionar por lo menos uno de cada uno de estos grupos, ¿verdad? Si eres capaz de responder a estas tres preguntas, significa que has logrado satisfactoriamente los objetivos que nos propusimos al principio.
Y si no, pues te invito a que hagas nuevamente un repaso del tema al fin de que puedas alcanzarlos. Y bien, para afianzar lo que hemos aprendido, les propongo la siguiente actividad para hacer ahí en casa. Y es lo siguiente. Número 1, investigar los aportes de las civilizaciones mesopotámicas, ¿verdad? Que puedas hacer una lista de los principales aportes que nos dejó la antigua Mesopotamia, ¿verdad? Y puedas mencionarlos en algunos de los principales aportes. Y número 2, enliste los aportes de las civilizaciones antiguas, como por ejemplo los hebreos, los fenicios y los persas, ¿verdad? Entonces ahí les dejo entonces esa actividad para que la puedan realizar, ¿verdad? Enlistar entonces los principales aportes de estas culturas, ¿verdad? Que han tenido tanta influencia en nuestro mundo. Muy bien. Y así hemos llegado al final de esta clase, esperando que les haya gustado. Si es así, denle me gusta al video, ¿verdad? Compártanlo. Y si no se han suscrito a nuestro canal, ¿verdad? Para Don Sabio y yo, va a ser de mucha ayuda que ustedes lo puedan hacer y podamos seguir creciendo. Así que nos despedimos de ustedes y hasta la próxima. Saludos y que estén bien.